Muy buenos días. Vamos a comenzar porque ya estamos retrasados con 10 minutos. Bienvenidos a la mesa de retos actuales en relación con fentanilo. El día de hoy contamos con expertos en esta área de toxicología. Esperemos que sea de su agrado esta mesa que hemos preparado. Vamos a comenzar, por favor, con el doctor Rubén Ruiz Ramos, quien nos va a presentar su ponencia titulada La problemática actual del fentanilo. El doctor Rubén Ruiz Ramos es biólogo egresado de la UNAM, obtuvo su grado de maestría y doctorado en ciencias, ambos con especialidad en toxicología en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, el CINVESTAB. Actualmente se encuentra adscrito a la Facultad de Medicina en la Universidad Veracruzana como investigador titular de tiempo completo. Está a cargo de la coordinación de investigación. Además, colabora con la Facultad de Bioanálisis de la misma universidad. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, SNID, nivel 1. Es evaluador acreditado por el Sistema Nacional de Evaluación Científica y Tecnológica del CECITI. Ha participado en arbitraje de artículos científicos para diversas revistas indexadas. Es miembro del Comité de Bioseguridad del Hospital General de México ante COFEPRIS. Es miembro además de sociedades científicas como la de New York Academy y la Sociedad de Toxicología. Tiene 53 publicaciones, entre ellas 3 capítulos de libro y 36 artículos en revistas internacionales indizadas. Ha presentado 41 trabajos en congresos internacionales y nacionales y ha impartido alrededor de 104 cursos, ha dirigido 38 tesis de licenciatura, maestría y doctorado y ha sido merecedor de diferentes reconocimientos internacionales. Dentro de sus áreas de investigación se encuentra la toxicología molecular, con mecanismos moleculares genéticos y epigenéticos que participan en el desarrollo de procesos patológicos, tales como cancerosos, enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Démosle por favor la bienvenida al doctor con su ponencia. Muy bien, buenos días. ¿Cómo están, muchachos? ¿Ya cansados? ¿No? Ok, bien, vamos entonces hoy a platicar un poco de la problemática y si se dan cuenta el título dice actual del fentanilo, porque vamos a ver que el fentanilo en realidad ya se convirtió en la punta del iceberg, es decir, que se ha ramificado esta problemática a partir del desarrollo del fentanilo. Entonces, bueno, para comenzar, me gustaría precisamente comenzar con esta gráfica que fue publicada por The New York Times en el 2017 y que hablaba precisamente de cómo las muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos estaban creciendo más que nunca. Entonces, si se dan cuenta, aquí comienza en 1980 y vean ustedes que está más o menos graficado hasta el 2016. Entonces, si se dan cuenta, aquí en el 80 hubo alrededor de 10,000 muertes, pero 20 años después, para el 2000, vean que esta cifra se duplicó, se alcanzaron las 20,000 muertes. En un periodo menor al primero, es decir, 15 años después, ya no fue de 20, la cifra se triplicó. Entonces se registraron aquí entre 59 a 65,000 muertes, nada más en Estados Unidos. Mantengan estas cifras y mantengan más o menos estas fechas porque van a ver que es importante. Entonces, aquí también se subrayaba que esta cifra de personas muertas por sobredosis había superado algunos picos históricos, como el de accidentes de carros en el 72, que fueron un poco más de 50,000. También en el 93, por ejemplo, hubo un pico de muertes por armas de fuego, que también casi fue de 40,000. Y vean que también hubo un pico de muertes por VIH en el 95, pero todos ellos superados. El año siguiente, en el 2017, se hizo la actualización de los datos también en esta publicación de New York Times y bueno, hablaban de nuevas estimaciones sombrías también por esta epidemia que ya, digamos, ya estaba declarada como tal
Y bueno, vean, aquí se rompió el récord y hubo 72,000 muertes por sobredosis. Y ya en esta época, en el 2017, ya se hablaba del fentanilo como el gran culpable, pero también se hablaba de señales alentadoras porque algunos estados estaban priorizando sus recursos para campañas de salud pública y en el tratamiento de adicciones. En la misma publicación, vean que además de estos datos preliminares de la CDC que hablaban del número de muertes que habían rebasado los picos que comenté, ellos, fíjense, esto es muy interesante y es muy importante porque ellos decían dos de las razones principales que están asociadas a este incremento es un número decrecientes de personas, de ciudadanos americanos que estaban consumiendo drogas, particularmente opioides, y por otro lado, las drogas se estaban volviendo más mortales. Vamos a ver ahorita a qué se refiere todo esto. Y bueno, en el primer periodo presidencial del presidente Trump, en el 2017, él declaró precisamente una emergencia nacional de salud pública en la epidemia del fentanilo, de tal forma que incluso se aprobó una subvención de $1 billón para que algunos estados comenzaran a utilizarlos y se combatiera este problema. En la actualización de los datos, vean, habíamos dicho 72,000 muertes en el 2017, pero vean que para el 2020 se rebasó esta cifra y vean ustedes cómo además la tendencia de la gráfica también va cambiando en el tiempo. Es decir, aquí de 2017 a 2020 hay un aumento de como de 6,000 personas que fallecieron y vean el tipo de la curva, pero vean que a partir del 2020, que además es cuando estábamos en la pandemia, vean cómo se dispara este pico y se convierte en una curva exponencial muy pronunciada, de tal forma que para el 2021 ya se había superado también esta cifra y hubo más de 100,000 muertes. Entonces, mantengan estas dos cifras y estas fechas en mente porque son relevantes. Sobre todo, les comentaba porque justo aquí estábamos en pandemia, entonces les comentaba a mis alumnos, ¿ustedes creen que la gente salía a buscar a los dealers y a buscar drogas? Aquí hay varias explicaciones que no me podría detener por cuestiones de tiempo, pero que son interesantes de analizar, sobre todo las interacciones que pueden ocurrir, por ejemplo, con fármacos, que la gente estuvo tomando ansiolíticos y que hay evidencia de que se dispararon las recetas y las ventas de ansiolíticos. Okay. Vean, cuando se hace el análisis, por ejemplo, en función de esas muertes por sobredosis, para tratar de entender, por ejemplo, cuáles fueron los rangos de edad más afectados, y si se dan cuenta, aquí podríamos, desde estos rangos de edad de 25 años, jóvenes de 25 años, hasta 64 años de edad, pero vean que los más afectados fueron el grupo de 35 a 44. Algo que llama la atención también, vean, en el 2020 las cifras y en el 2021. Entonces, en todos los casos, si se dan cuenta, hubo un aumento entre el 2020 y el 2021 en cada uno de los grupos de edad y que tienen que ver con ese disparo que vimos. Cuando se analiza también, por ejemplo, por los grupos raciales que estaban siendo mayoritariamente afectados, vean, aquí tenemos a los hispanos, pero vean que los grupos más afectados precisamente son los descendientes de los nativos americanos y nativos de Alaska. Después están la gente de color y aquí tenemos a los blancos, a los caucásicos, no hispanos, después, bueno, ya hispanos. Entonces, porque además en Estados Unidos, bueno, se ha hecho mención varias veces que los hispanos están, digamos, muy involucrados en estas cuestiones, pero vemos que las poblaciones más afectadas no son precisamente de hispanos. Cuando se analiza, por ejemplo, en lo que va del siglo, vean, aquí comienza en el 2001 al 2021, cómo ha sido la evolución también en relación con los grupos más afectados, es decir, esto está ajustado con los grupos de edad más afectados, y el comportamiento, por ejemplo, de
de diferentes drogas. Por ejemplo, aquí tenemos la metadona. Vean que más o menos ha sido constante el número de muertos asociados a este opioide también. Y vean que aquí tenemos, por ejemplo, la heroína. Si se dan cuenta, en la primera década de este siglo, más o menos se mantuvo constante, y pasando esa década, por ejemplo, aquí a partir de 2011, vean que se observa un incremento y se alcanza una especie de meseta aquí a partir del 2015. En el caso de los opioides semisintéticos y naturales, vean que también hay un crecimiento discreto y que más o menos llega a homologarse al de la heroína, pero cuando analizamos, por ejemplo, los opioides sintéticos, vean cómo aquí, a partir del 2014 más o menos, empieza a crecer. Vean que para el 2015 cambia, de tal forma que se va pronunciando esta curva, y vean que del 2019, que justo comenzó la pandemia, vean al 2021, cómo hay un disparo también, un crecimiento muy acelerado en el número de muertes por los opioides sintéticos. Cuando se analizan en grupo, digamos como todos los opioides, vean que se pronuncia mucho la curva y bueno, sigue esa tendencia, ¿no? Pero les decía, justamente en este periodo es donde vemos un disparo muy grande. Cuando se comparan, por ejemplo, con otro tipo de drogas, la sobredosis, las muertes por sobredosis, vean, aquí tenemos, por ejemplo, cocaína, y acá tenemos los estimulantes con potencial de abuso, entre los que están los opioides, por supuesto, y nuevamente vemos que pasando la primera década hay un disparo en el consumo, de tal forma que vean cómo rebasa aquí en 2019, que es donde comienza la pandemia, y vean que se invierten las curvas, y cocaína, que era, digamos, uno de los causantes de las muertes por sobredosis, vean que pasa a segundo plano. Y entonces aquí tenemos a los psicoestimulantes de tipo opioides, por ejemplo, que se convierten en el factor principal. Y justo es en esta época también. Entonces, cuando hablamos de opioides, nos referimos obviamente a moléculas que están relacionadas con el opio, pero el opio no es una sustancia, es un conjunto de sustancias que se obtienen a partir de una planta que se llama Papaver somniferum, también la conocemos como adormidera o amapola. Entonces, cuando son maduros los botones de la planta, se cortan y se extrae goma de opio. Pero fíjense cómo aquí tenemos dos grupos de moléculas que conforman el opio. Entonces, este conjunto de moléculas es lo que contiene el opio. Entonces, se pueden agrupar así en dos grandes grupos. Tenemos a los fenantrenos. ¿Por qué? Porque conservan este grupo fenantreno, entre ellos está la morfina, la heroína, la codeína y la tebaína. Y tenemos el grupo de las benzilisoquinoleínas, donde está la narcotina, la papaverina, que da sentido al nombre científico, la noscapina y la narceína. Entonces, aquellas moléculas que comparten similitudes estructurales con cualquiera de estos grupos es lo que le llamamos opioides, ¿sí? Estos son opiáceos y, por ejemplo, en el caso del fentanilo, pues es un opioide sintético que fue desarrollado por ahí de entre el 59 y el 60 por el doctor Paul Jensen. Básicamente, digamos, la intención era buscar un fármaco que no tuviera las cualidades de la morfina, que era altamente adictiva, que conservara algunas características, por ejemplo, la potencia y el perfil de seguridad, sobre todo, comparado con estos que ya se conocían. Sin embargo, pues lo que se descubrió es que tenía una potencia mayor y que también tenía propensión a producir rigidez muscular. Entonces, inicialmente se autorizó en Estados Unidos, pero se tenía que utilizar combinado con droperidol. Por otro lado, pues también ofrecía algunas ventajas, como proporcionar estabilidad cardiovascular y bloquear las respuestas al estrés quirúrgico que desarrollaban otras drogas, ¿okay? Entonces, bueno, de esta manera se convirtió en un pilar de la anestesia. Originalmente se identificaron y se caracterizaron tres receptores que son con los que interactúan estas moléculas, que son los receptores opioides. Entonces tenemos el receptor mu, el receptor delta y el receptor kappa,
Y nosotros producimos moléculas que actúan sobre de estos receptores porque tienen funciones fisiológicas, sobre todo asociadas a la nocicepción, es decir, al dolor. Entonces, bueno, nosotros producimos endomorfinas, por ejemplo, encefalinas, endorfinas, dinorfinas, y cada una de estos pequeños péptidos tienen diferentes capacidades de unión a estos receptores. En el caso de las endorfinas, por ejemplo, reconocen preferentemente al receptor mu, pero vean que las encefalinas, por ejemplo, y las endorfinas, aparte de que reconocen el receptor delta, también pueden reconocer el receptor mu. En el caso de las dinorfinas, reconocen al receptor kappa, pero parcialmente también pueden unirse al receptor delta. Y más recientemente se caracterizó otro receptor que lleva por nombre opioid receptor-like, es decir, es un receptor similar a los anteriores, y dos grupos que trabajaban simultáneamente en la caracterización del péptido que es agonista de este receptor. Un grupo lo llamó nociceptina y el otro grupo lo llamó orfanina, entonces por eso es que lo podemos encontrar con ambos nombres. Entonces, el fentanilo, que tiene la capacidad de reconocer, por ejemplo, el receptor mu, y decíamos que pues tuvo mucho éxito en el contexto anestésico, pues también permitió que, al menos en Estados Unidos, se aprobara para su uso con diferentes productos. Entonces podemos encontrar desde pastillas, por ejemplo, que son transmucosas orales, estas tabletas efervescentes, tabletas sublinguales, aerosoles nasales, parches transdérmicos y también formulaciones inyectables, pero el desarrollo farmacéutico no queda ahí, sino que a partir de esa estructura molecular, que además tiene gran potencia en el reconocimiento de estos receptores, permitió desarrollar nuevas estructuras, como es el caso del carfentanilo, que se dice que es 100 veces más potente que el fentanilo, y es del que no se habla tanto. Por ejemplo, ustedes han escuchado en la televisión que todo el tiempo se está hablando del fentanilo, pero casi no se habla, por ejemplo, de otras moléculas, como el carfentanilo. Entonces, el fentanilo se dice que es 100 veces más potente que la morfina, y si este es 100 veces más potente que el fentanilo, entonces 10,000 veces más potente como analgésico. ¿Okay? Entonces, esto está en función precisamente de la capacidad que tienen. Por ejemplo, la morfina reconoce al receptor mu, pero vean, el fentanilo puede reconocer al mu, al delta y al kappa. La oxicodona, por ejemplo, preferentemente reconoce al kappa, pero puede reconocer también parcialmente al delta y al mu, ¿sí? Entonces, piensen en el abanico de estímulos que pueden cada uno de ellos estimular, de tal forma que vean, aquí tenemos una dosis de heroína. Esta sería la dosis equivalente para producir un efecto similar, y vean en el caso de carfentanilo, ¿sí? Entonces, 100 veces más potente que la morfina, 50 veces más potente que la heroína, y se dice que 2 miligramos de fentanilo es suficiente para matar a una persona. Esto equivale a 2 granos de sal. ¿Cuáles son las consecuencias físicas del consumo de fentanilo? Bueno, entre ellos está la depresión respiratoria, que es la causa principal de muerte, porque cuando interactúa el fentanilo con estos receptores opioides, inhibe la actividad de las neuronas en donde están presentes. Y hay dos regiones muy importantes, así como tenemos un marcapasos que regula el ritmo cardíaco, también tenemos neuronas, redes neuronales que controlan el ritmo respiratorio. Particularmente en el tronco encefálico se encuentra el complejo Pre-Böttinger, por ejemplo, y tenemos los núcleos parabranquiales. Entonces, si falla, por ejemplo, la función respiratoria y no llega suficiente oxígeno, por ejemplo, a otros órganos vitales como el cerebro, entonces también hay daño cerebral. Hay debilitamiento del sistema inmunológico, lo cual abre la puerta para diferentes infecciones y enfermedades. Y otro problema asociado precisamente está relacionado con la serotonina. Por lo tanto, un problema accesorio es el síndrome serotoninérgico y está relacionado con problemas gastrointestinales como estreñimiento crónico, náuseas, vómitos. Y todo ello repercute a nivel cardiovascular, entonces se producen arritmias, presión arterial inestable y finalmente el riesgo de paro cardíaco.
Todo ello se manifiesta como fatiga extrema y somnolencia, es decir, las personas pueden quedarse dormidas en cualquier momento, incluso en situaciones de riesgo, y es muy común que las personas se queden dormidos y con la falta de oxígeno pues terminen muriendo por una sobredosis. Finalmente, el consumo prolongado, por ejemplo, en las personas que lo consumen de manera crónica, pues va alterando el deterioro físico general, generan envejecimiento, esa percepción que tenemos de esas personas y finalmente pues va afectando la calidad de vida. Pero también tienen consecuencias psicológicas, como la dependencia emocional y psicológica, es decir, una vez que las personas se enganchan y entran en la fase de adicción, pues sienten que no pueden vivir sin la sustancia, lo cual les produce también ansiedad y depresión. Estos síntomas pues son muy frecuentes cuando sobre todo se empieza a perder el efecto. Cambios de humor como irritabilidad, agresividad, apatía, pérdidas de motivación. Entonces estas personas pues abandonan sus responsabilidades familiares, laborales, académicas, trastornos cognitivos, es decir, tienen problemas para concentrarse a nivel de memoria, para tomar decisiones, y esto se va manifestando finalmente como psicosis. Entonces, en los casos más graves, pues estas personas presentan alucinaciones y delirios, y finalmente las personas que son consumidoras pues van desarrollando tolerancia, lo cual intensifica el consumo, porque para sentir lo mismo que sentían originalmente tienen que tomar dosis más altas, lo cual pues es un riesgo mayor para la sobredosis. Entonces, bueno, finalmente, vean, por ahí del 2006, que hubo un aumento en las muertes de sobredosis relacionadas con el fentanilo, también se intensificaron por parte de la DEA las incautaciones de drogas en Estados Unidos. Y vean, ¿se acuerdan lo que les comentaba? Que mantuvieran en mente este pico del 2016. Aquí ya se habían detectado, vean, 1,251 de las incautaciones que se hicieron, se encontró carfentanilo, que decíamos que es 100 veces más potente que el fentanilo. Y vean que para el primer semestre del 2017 prácticamente se duplicaron las detecciones en las incautaciones. Este otro derivado, el furanilfentanilo, vean que tenía prácticamente el doble de presencia en las incautaciones, de 2,273, y también tuvo un aumento en el 2017. Tenemos aquí el 3-metilfentanilo, que también es otro derivado, y vean que también hubo 427 y prácticamente también creció al doble, y el acrilfentanilo, que era, digamos, en menor proporción, tenía 26 casos, pero vean que este se disparó a 1,500. Y tenemos este otro, el famoso PINC, el U4, que también le llaman heroína rosa, y vean que este también, por ejemplo, es más potente que el fentanilo, pero es como 8 veces más potente, pero potencia cuando se mezcla. Aquí entonces encontraron que hubo 533 casos en las incautaciones, pero vean que se disparó también al doble. Es decir, entre 2016 y 2017 lo que se encontró es que se estaba adulterando al fentanilo con otros compuestos. ¿Y por qué se hace esto? Pues porque cuando se emite la legislación para la prohibición de ciertas moléculas, si yo modifico alguna molécula, esta ya no cae dentro de la regulación. ¿Okay? Entonces, bueno, la crisis del fentanilo precisamente está relacionada en este sentido, ya que muchos laboratorios a nivel mundial estaban fabricando compuestos con estructuras derivadas del fentanilo, y bueno, esto tiene que ver con lo que le estaban comentando, ya que pues evitaban los enjuiciamientos por las modificaciones, pero bueno, ahora se está haciendo esta ley de derivados, precisamente para evitar las evasiones, y se empezaron a detectar productos en el mercado, productos piratas, como el Norco, por ejemplo, que es hidrocodona con acetaminofén. Entonces, vean, a partir de 2013 se produjo también este aumento en las incautaciones de fentanilo, pero para el 2015, que es la fecha que mencionábamos hace rato, vean que aumentó 8 veces estas incautaciones. Y bueno, estos son ejemplos de algunas pastillas que han sido adulteradas, además de la heroína, por ejemplo, que se adulteraba, decíamos el Norco, por ejemplo, es de ellos. Esta pastilla, la CDN80, que se vende en Canadá,
que tienen oxicodona, por ejemplo, y vean, estas son las pastillas piratas, ¿sí?, que tienen fentanilo, o esta otra que es verde, pero con el centro blanco. Aquí está el famoso Norco, que es, esta es la formulación, acetaminofén con hidrocodona, así en estas dosis, pero lo que se encontró era fentanilo, prometacina, acetaminofén y cocaína. Tenemos estas otras pastillas, la M30, por ejemplo, la B48, la A215 y bueno, el fentanilo en polvo, por supuesto. Entonces, estas falsificaciones, por ejemplo, también tenemos aquí el Xanax, que es un ansiolítico de tipo benzodiazepínico, que también se encontraron casos de pastillas falsificadas. Entonces, obviamente, las personas que no son consumidoras, pero que están consumiendo este tipo de productos, no tienen esa misma tolerancia de las personas que consumen opioides, por lo tanto, tienen más riesgo de desarrollar sobredosis. Vean, este es el Xanax y este es la Xanax pirata. Entonces, precisamente, este aumento en la disponibilidad de fentanilo en todas sus formas, pues es la que se ha asociado precisamente a la muerte por sobredosis. En el caso particular de las personas, por ejemplo, que murieron en 2016, vean que aproximadamente el 30% estaban relacionadas con opioides sintéticos, como el fentanilo y sus análogos. Pero no se queda aquí la tragedia. Por eso decía yo, la problemática del fentanilo va más allá del fentanilo, porque ahora, por ejemplo, esta droga, no sé si han escuchado, el Tranq, que es en realidad la droga que está de moda en Estados Unidos y por lo que está muriendo mucha gente, es una combinación de fentanilo con gilacina. Y ya les comentaba la ponente anterior, este es un producto de uso veterinario, se usa para anestesiar caballos. Entonces, además de que es muy potente, vean, aquí en el caso de las muestras que se decomisaron en 2021, ¿se acuerdan el pico que vimos? Que yo mencionaba 2021, mantengan en la mente. Vean, en el 90% de las muestras que se incautaron en Filadelfia se detectó gilacina, ¿sí? Entonces, la gilacina, por ser de uso veterinario, por ejemplo, responde en diferente a las células de las personas y tiene la capacidad de dañar células endoteliales. Esta es la famosa droga zombie, porque las personas que lo consumen tienen daño primero en la vascularización, después en la piel, y son esas personas que se ven así, como en esta publicación, vean, del 2022, que fue hecha por la DEA precisamente, hablaba de las amenazas crecientes de la gilacina y sus mezclas con las drogas ilícitas. Y vean aquí estas dos gráficas que son obtenidas del mismo documento. Aquí se muestra precisamente la identificación por laboratorios forenses de la DEA de gilacina por región. Aquí tenemos el noreste, el sur, el medio oeste y el oeste. Y vean nuevamente, vean que del 2020 al 2021 en todos los casos hay un aumento. Aquí aumentó al 61% en el noreste, en el sur 193%, en el medio oeste 7% y en el oeste 102%. Y cuando se analizan, por ejemplo, las muertes por sobredosis, por opioides, por región, y los casos de gilacina positivos en esa sobredosis, observamos un patrón similar. Vean, aquí aumentaron del 20 al 2021 103%, 1.127% en el sur, 516% y 750%. Entonces, estos aumentos alarmantes son los que nos podrían ayudar a entender ese pico que observamos, ¿se acuerdan? Entonces, ya para ir concluyendo, me gustaría retomar esto que comentó el profesor Dan Ciccarone, que es él trabaja en la Universidad de California, es profesor de medicina familiar y comunitaria. Fíjense, esto es muy importante, esto que él dice, ya que cuando hay, por ejemplo, epidemias relacionadas con vectores, las respuestas son rápidas. Y ustedes díganme, por ejemplo, en el caso del COVID, que no lo conocíamos, ¿cuántos años trató para controlarse? ¿Sí? Aquí nos mandaron a casa en el 2020, en el 2022 ya prácticamente se había solucionado. ¿Sí? Entonces las respuestas son muy rápidas, pero en el caso de este tipo de epidemias, como dice el profesor Ciccarone, aquí es diferente
precisamente por las fuerzas del estigma, la población, dice él, es reacia a buscar atención, por lo tanto no esperaría un descenso rápido, yo esperaría una desaceleración lenta y suave. Y bueno, ya para cerrar mi participación, solo quisiera comentar lo que dijo Ralph Nader, que es un abogado, es político y es una persona muy reconocida en Estados Unidos, un activista. Él dice que la adicción nunca debe ser tratada como un delito, debe ser abordada como un problema de salud. Agradezco su atención. Le agradecemos al doctor Rubén Ruiz su participación y vamos a dejar las preguntas al final de la mesa, por favor. Gracias. Ahora vamos a dar paso a la siguiente plática que tiene que ver con algo que estamos trabajando desde la ENACIF y es la guía para la valoración de la prueba científica en materia de química forense con énfasis en fentanilo. Para lo cual les voy a presentar a quien ustedes ya conocen muy bien porque ha sido su profesora, la doctora María Elena Bravo Gómez. Quien es profesora titular de tiempo completo en la ENACIF y que también se desempeña ahí como jefa de la Unidad Académica de Investigación. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y cuenta con reconocimiento de PRI de nivel C. Es química farmacéutica bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Química de la UNAM. Su labor académica ha estado orientada a la toxicología forense, con énfasis en la entomología y el desarrollo de modelos para la estimación del momento del último consumo de sustancias de abuso. Dentro de sus líneas de investigación ha dirigido y colaborado en diversos proyectos, PAPIME, PAPID, CONACYT y la ahora CECITI. Ha impartido cursos en licenciatura y posgrado en las áreas de toxicología, farmacodependencia y ciencias forenses, además de dirigir numerosas tesis y de participar activamente en comités académicos. Es tutora de numerosas tesis. Entre sus publicaciones destacan artículos en revistas indexadas como Science and Justice, Journal of Medical Entomology, así como autora de materiales didácticos para la enseñanza de la ciencia forense. Su trayectoria combina la investigación científica, la formación de recursos humanos y la gestión académica. Por su labor ha recibido el reconocimiento al mérito universitario por 25 años de servicio y en 2025 recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz. La doctora Bravo es una destacada académica cuyo trabajo ha contribuido al fortalecimiento de la enseñanza, la investigación y la profesionalización de la ciencia forense. Adelante. Gracias. Muchas gracias, me da mucho gusto verlos, me da gusto que estén disfrutando el congreso y verlos a todos y ver el auditorio tan lleno de estudiantes es lo mejor. Retomando un poco lo que habíamos estado discutiendo en las pláticas anteriores, me gustó mucho cómo cerró la plática del doctor, porque tiene completa vinculación con nuestra invitada principal, que fue Judith hace rato. La única forma de darle atención rápida y pronta a este asunto de las drogas emergentes, del fentanilo, etcétera, es a través de esos sistemas de alerta temprana. Entonces es muy maravilloso que ahora contemos con ello porque eso nos va a permitir dar como una respuesta más pronta. A nivel internacional sí existían, aquí se están empezando a trabajar y es algo muy bueno. Se da respuesta justo en el área de la salud, porque en el área de la salud sí había, sí hay monitoreo de los virus y no había monitoreo de las sustancias psicoactivas, ¿no? Entonces, qué bueno que ahora sí lo hacemos. Y el trabajo que les vamos a presentar el día de hoy, y digo vamos porque están mis compañeras aquí en la mesa y las tres hemos colaborado en esta dinámica junto con la ENACIF completa, es la guía para la valoración judicial de la prueba en materia de química para la identificación de drogas de abuso con énfasis en fentanilo. Este es un trabajo que venimos desarrollando desde hace tiempo, no específicamente esta guía, sino las guías para la valoración de la prueba pericial. Se comenzaron a desarrollar y la idea no es que sean protocolos periciales, la idea es que sean documentos que están dirigidos a jueces y juezas
para auxiliarlos en la comprensión de aquellos aspectos científicos y técnicos que sean importantes para valorar la prueba judicial. Ayer, en una conferencia maravillosa, Ana Dilorio nos estaba haciendo la analogía con el tango, ¿no? En donde está la parte del derecho de un lado, que puede bailar pero no puede ver, y del otro lado, los que pueden ver pero no pueden bailar, ¿no? Entonces, justo este documento trata de pues hacer un puente entre la parte científica y técnica y la parte que tiene que ver con el área del derecho, para que comencemos a dialogar más fácilmente y para que podamos entender particularmente a aquellos que hacen esta valoración de la prueba, a los juzgadores y juzgadoras, que puedan comprender la prueba y sobre todo sus alcances, qué puede decirme y qué no puede decirme, cómo puedo saber que esa prueba que me están presentando en ese momento es una prueba que está bien hecha, que cumple con los criterios de calidad, que me da la información que necesito y que hasta dónde la puedo considerar en esa interpretación, ¿no? Entonces, la idea es tejer este puente. El lenguaje, por tanto, que se emplea en las guías trata de cubrir los aspectos propios de la disciplina, pero también con suficiente claridad para que lo pueda entender un juzgador y una juzgadora. Al final, cada guía tiene un glosario. La intención de ese glosario es tener pues, la terminología forense y la que está relacionada con el área, y pues son documentos que deben estar en constante actualización. Es decir, ya salieron algunas, se están usando y al final pues habría que ver si estas que se están usando realmente cumplen el propósito para el cual fueron diseñadas, que es para que la usen los juzgadores, ¿no? Si no cumple ese propósito, pues habrá que modificar y habrá que ver cómo se complementan esos documentos para que sí sean de utilidad para quienes los van a utilizar. Y muy importante, son de consulta pública. No es una invención solamente de la escuela, si bien también ayer se mencionaba de forma muy importante que pues la academia cumple un papel en proporcionar a lo mejor las técnicas, el área científica, pero definitivamente necesitamos conversar con quienes usan de esas técnicas en el campo laboral, porque sin duda alguna, si no se entreteje un diálogo fluido entre ambas áreas, pues terminas teniendo algo que no es de utilidad. Entonces, el diagrama que les presento aquí es un esquema en donde está planteado el flujo de trabajo que se han tenido para la mayor parte de estas guías. Entonces, ese flujo de trabajo inicia con los autores, en los cuales, digamos, arrastramos el lápiz y planteamos una serie de condiciones que tendrían que ser valoradas o tomadas en cuenta, y se hace una valoración por una contraparte jurídica. Porque ellos son los que lo deben de entender, ¿no? Entonces se hace esa valoración por la parte jurídica y por personas expertas posteriormente, primero al interior de la escuela y después al exterior de la escuela. Se va a revisión por parte de lo que era el Consejo de la Judicatura Federal, creo que ahora es el órgano de administración de justicia, y ellos colaboran también en parte de la revisión. La mayor parte de las vías se fueron a revisión del grupo de expertos de ICITAP, que es un grupo de expertos por parte de la Embajada Norteamericana, que a recientes fechas pues, ha tenido algunos problemas administrativos y no se le ve mucho, pero que contaba con áreas periciales que están encargadas de la asesoría o de la implementación de sistemas de gestión de calidad en los servicios periciales aquí en México. Va al Poder Judicial de la Federación, después a la Fiscalía General de la República. Ahí, en el caso de la guía que nosotros les estamos presentando, lo revisaron los laboratorios centrales de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República. Y después se va a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, también para que lo revisen, y finalmente regresa al Consejo de la Judicatura, que es inicialmente quien planteó este proyecto de las guías, o que nos planteó, nos buscó a la escuela para hacer este proyecto de las guías. Entonces, pues son documentos que han sido revisados por diferentes actores del sistema y que pues esperamos que sean de utilidad. Están distribuidos en 4 secciones. La primera sección es una subguía 1, que se denomina subguía 1, que señala aquellos presupuestos mínimos tanto para la prueba como para el indicio,
entendiendo la prueba como sinónimo de una pericial, ¿ok? Una actividad pericial. Desde el punto de vista de la ciencia forense y el derecho, y no establece criterios ni completamente jurídicos ni completamente técnicos, o sea, es una lista, están acomodados como una lista de cotejo. La subguía 2, 3 y 4 incluyen los elementos de recolección, procesamiento, análisis del indicio y presentación de resultados para cada área científica o técnica. Evidentemente en algunas áreas no hay recolección, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una prueba en psicología, pues lo que hay es una entrevista, no recolección, ¿no? Pero se refiere a esta parte de la adquisición de la muestra, de lo que nos va a proporcionar los datos. Y finalmente tenemos una serie de apéndices que van complementando cada una de las guías en donde se proporciona información adicional si es que el juzgador o juzgadora necesita profundizar en algún concepto o algún detalle que quisiera de eso que se están mencionando en esas listas de cotejo y el glosario que ya les había mencionado. Estos son los 2 tomos que ya salieron de esas guías. Y lo que esperamos es que este año o a principios del siguiente podamos generar nuevamente otras, entre ellas esa que les estamos presentando hoy, que es la guía de química con énfasis en fentanilo. Y esa pues sigue el esquema de las anteriores, tiene sus subguías y específicamente para el área de la química están los criterios generales de pertinencia a la prueba, la etapa de recolección y almacenamiento, la etapa de análisis y finalmente la etapa de presentación de resultados. Entonces voy a ir a lo largo de la presentación tomando algunos fragmentos de la guía como para que ustedes puedan visualizar de qué van, qué contenido tienen y más o menos cómo se podrían llegar a utilizar. ¿Qué cubre esta guía? Pues el procedimiento general para la realización de análisis en química, pero la mayor parte de los peritajes en el área de la química están centrados en la identificación de sustancias de abuso. Entonces, pues digamos que está perfilada a esa identificación de sustancias de abuso y lo que nos está dando mucho problema en este momento, pues ya oyeron, es el fentanilo. Entonces, pues está como encaminada, si bien es un documento general, pues se hacen énfasis, como su nombre lo indica, en algunas cosas que son pertinentes específicamente para el fentanilo. Y su glosario. Entonces, ¿de qué va la guía? La guía lo que identifica son sustancias o sustancias psicoactivas que tienen el potencial de generar abuso y dependencia en sus consumidores. Y evidentemente, pues parte de la sección de análisis no es susceptible de ser verificado en un dictamen, ¿no? O sea, lo que puede tener a la mano los diferentes actores del sistema, pues son el dictamen final y su desahogo en juicio, ¿no? En esta guía nos hemos centrado en manuales, en protocolos que están vigentes por diferentes instancias nacionales y también por algunas internacionales. Internacionalmente se consideró a la ONUDC, o sea, la Oficina para el Combate de la Droga y el Crimen de las Naciones Unidas, la DEA, la Academia Forense Americana, el NIST, que es una organización de estándares analíticos, y por ahí otros organismos que también han emitido guías que son importantes para poder documentar lo que está aquí descrito. Entonces, está centrada en intervenciones que tienen que ver con delitos contra la salud, es decir, la identificación y cuantificación de sustancias que son psicoactivas, psicotrópicos y los precursores químicos que dan origen a esos psicotrópicos, recolección de drogas y precursores químicos y el aseguramiento, procesamiento y desmantelamiento de laboratorios clandestinos. Vamos con la subguía 1, que se centra en los criterios generales de pertinencia pericial de la prueba. Ahí
Esta sección, como les decía, no tiene criterios completamente jurídicos ni tampoco criterios completamente técnicos, sino es como una mezcla de las dos cosas, porque si uno pretende tejer un puente, pues esa relación es indivisible, ¿no? En el área forense. Entonces, dentro de los presupuestos mínimos, queremos saber si la solicitud de ese acto de investigación es pertinente jurídicamente. ¿Eso cómo lo sabemos? Pues lo sabemos a través de la consulta del Código Nacional de Procedimientos Penales, aquellos artículos en donde se le da al Ministerio Público la autoridad para poder ordenar las periciales y después a los peritos la facultad de poder hacer esas periciales y tener acceso a las muestras que se van a colectar. Ese acto de investigación tiene que ser ejecutado, poder ser ejecutado materialmente. En esto nos referimos a que el objetivo que se persigue con esa solicitud sea alcanzable a través de los análisis con los que contamos y las muestras que tenemos, porque no necesariamente lo que nos solicitan se puede llevar a cabo en el laboratorio o la muestra que nos están entregando es adecuada para darle respuesta a lo que nos están pidiendo. Se requiere saber si la solicitud detalla de manera clara las acciones que se van a tomar con respecto a eso, en el mismo sentido, ¿no? Centrarnos en que es posible esos métodos. En el caso de los presupuestos mínimos para la realización de la prueba, pues necesitamos el registro de cadena de custodia, que haya sido, pues digamos, identificado el indicio por la persona experta en el momento de recabar y embalar esos indicios para que se pueda conservar adecuadamente la calidad de esa muestra y pueda servir en el laboratorio para que se den los análisis correspondientes. Se busca que la persona que realiza la toma de muestra tenga la formación requerida para hacerlo. Normalmente en estas intervenciones participa o bien un químico del área forense, bien un policía de investigación o bien el criminalista, ¿ok? Pero ahí hay un dato importante y es donde empezamos con las precisiones de fentanilo. Ustedes observaron ya en la plática anterior lo tóxico que puede ser esta sustancia. Esta sustancia es muy tóxica. En toxicología nosotros le llamamos a eso potencia. Es mucho más potente que otras sustancias a las que nos hemos enfrentado en la historia y que son psicoactivas también. Ese incremento de la potencia trae como resultado un gran riesgo para quienes intervienen en esas diligencias, por lo cual la persona especializada en hacer la diligencia correspondiente para el fentanilo necesita estar muy capacitada en los temas de seguridad, porque, y en ese sentido nos referimos al equipo de protección personal. Se han dado o están registradas actualmente muchas intoxicaciones de ministerios públicos o de primeros respondientes que entraron sin las debidas medidas de seguridad al lugar y como pudieron observar en la conferencia anterior, se necesitan 2 gramos de sal para que esa persona caiga en paro respiratorio. Entonces, y se ha dado constantemente. Entonces, estas personas no nada más tienen que estar capacitadas, sino también tienen que traer consigo los antídotos correspondientes para poder tratar si es que se enfrentaron a una intoxicación de esas características, porque en un laboratorio clandestino o cosas así, pues está volando el polvo en el ambiente, entonces si no se tiene el debido cuidado, es muy problemático. Entonces se tiene que tener una capacitación especial en eso. La persona que realiza la recepción de la muestra y el análisis también tiene que tener cierta formación requerida, ahí se requiere que sea un especialista del área de la química, que tenga capacitación en el área forense, por supuesto. Y que se haya obtenido el indicio sin violar los derechos establecidos por la Constitución, pues básicamente es que lo haya pedido el Ministerio Público, ¿no? Y que se haya respetado todo ese proceso. Con respecto a la pertinencia para que ese indicio sea procesado, pues la solicitud debe de ser clara, la muestra debe cubrir los requisitos de suficiencia para el análisis, que normalmente en estas intervenciones sí hay suficiente material para que puedan ser analizados en el laboratorio y
la muestra debe permitir un reanálisis posterior. Ahí más bien el punto está en el muestreo. Si ustedes ya cursaron química forense, ya seguramente les dijeron que es muy importante el muestreo y tienen que tener una muestra representativa de esos cargamentos porque no podemos asumir que todo el cargamento es necesariamente la sustancia que estamos buscando. Y entonces al hacer ese muestreo, lo importante es que se tome suficiente cantidad para que se puedan hacer los reanálisis posteriores correspondientes. Si no se cumple ese criterio, entonces entramos en un peritaje irreproducible, porque como ustedes saben, los peritajes en el área de química son completamente destructivos. Una vez que se analiza la sustancia, pues ya no la podemos recuperar. Entonces, se tiene que tratar como un peritaje irreproducible si es que no hubiera más material disponible y se tiene que avisar al Ministerio Público en ese caso para que él decida qué se hace, ¿no? A quien normalmente lo que hace es que a lo mejor busca a un tercero que vaya y verifique que están haciendo los análisis de la forma correcta. En la subía 2, que es la etapa de recolección y almacenamiento, pues en lo que versa es en los elementos de tipo químico identificados durante la intervención en criminalística que hayan sido recolectados y embalados por el especialista del área. Como mencionábamos, es un detalle importante en general para poder darle validez a la prueba, pero en el caso particular de estas sustancias de las que estamos hablando, es fundamental para que nadie salga dañado de esa intervención, para que no haya intoxicados de esa intervención. Entonces, habla sobre la documentación, la búsqueda, la identificación, el muestreo y el correcto embalaje de esas sustancias. Y se centra también, tiene una sección en aquellos errores que consideramos pueden descartar esa muestra para su análisis. Lo que podría descartarla, pues es si se recibe en el laboratorio sin considerar los criterios mínimos, ¿no? O sea, que venga embalado, que no venga derramado, etcétera, porque entonces pues ya no sabemos lo que hay ahí adentro. Y sobre todo, y muy importante en el caso de estas intervenciones, es que no haya habido un muestreo, ¿ok? Un muestreo que debe de tener la característica de ser estadístico. Nosotros en la guía logramos meter un apéndice que justamente habla de algunas formas de hacer ese muestreo estadístico de forma rápida, porque es fundamental que ese muestreo tenga representatividad de todo lo que se está incautando en ese momento, ¿no? Entonces, si no existe ese muestreo, pues no podemos decir que esa muestra, una vez que haya sido analizada, todo el cargamento es fentanilo, ¿no? O sea, tendríamos que tener suficiente representatividad para poder hacer esa aseveración. En cuanto a las características de confiabilidad, suficiencia y calidad, pues se refiere a lo que comentábamos, que el embalaje esté íntegro, que haya una cantidad suficiente, que el cierre esté hermético, que venga firmado, etcétera. En la etapa de análisis, que quizás sea la más pues difícil de verificar, pero ahorita les vamos a hablar de algunos truquitos. Estos análisis químicos se hacen en el laboratorio para la identificación y cuantificación de una sustancia y en general constarían de 3 etapas, que incluye la extracción, una serie de pruebas presuntivas o orientativas para saber o descartar la sospecha y una prueba confirmatoria. Vale la pena decir que esto no es necesario, la parte de extracción no siempre es necesaria, de hecho ustedes saben que hay varias pruebas de campo que se ocupan justamente de forma rápida sin hacer una extracción previa para que me puedan orientar acerca de la identidad de la sustancia que podría estar ahí presente. Cada vez son más comunes. Antes eran colorimétricas, eran reacciones coloridas, ahora estamos migrando a lo correspondiente a inmunoreacciones, que son más sensibles, más específicas y que justamente me permiten volarme este pedazo de la extracción, ¿no? Sino hacer la prueba rápida con el material que tengo en ese momento a la mano. Pero si se hacen análisis presuntivos, sobre todo aquellos que son colorimétricos, pues conviene tener un control positivo
un control negativo y evaluar la muestra para hacer la comparación. Si eso no existe, pues no puedo tener la certeza de que la prueba funcionó, ¿no? Porque la prueba me puede dar color con otras cosas también. Entonces, sí es bien importante que se haga eso y eso se va marcando en la lista de cotejo, o sea, si se hizo, si se hizo, si se hizo y le va dando validez a la prueba que se está presentando. En el caso del análisis confirmatorio, que sea para identificación, si se cuenta con el estándar en el laboratorio, pues se compara contra el estándar del laboratorio, ¿no? Normalmente eso no sucede porque se requieren permisos especiales para adquirir esos estándares analíticos. Y entonces, habitualmente lo que se hace es la comparación contra de los espectros de masas contra librerías que ya existen en donde están reportadas esas sustancias. De ahí también que sean importantes los sistemas de alerta temprana, porque son esos sistemas de alerta temprana los que a nivel internacional identifican esas nuevas sustancias, las caracterizan y se puede alimentar de esa forma estas bases de datos que permitan identificar una sustancia nueva cuando se aparezca en el laboratorio. Evidentemente es complicadísimo tener estándares analíticos para todas estas sustancias, sobre todo si no han llegado al país o no las conocemos, ¿no? O sea, la gran cantidad es muy variable. Y debido a eso, pues se hace esta comparación más bien con los espectros que están albergados en las bases de datos, se comparan los picos y se identifica si es esa sustancia o no es esa sustancia. También se puede hacer la interpretación, ¿no? Porque si es una sustancia muy, muy nueva, pues no va a haber tampoco base de datos que la contenga, ¿no? Y en ese sentido se puede hacer la lectura de estos patrones de fragmentación para rearmar la estructura química y poder identificar la sustancia e incluso poder reportar, ¿no? Que tenemos una sustancia nueva que no había aparecido antes. Finalmente, en la parte de presentación de resultados, pues tenemos que verificar si está claramente mencionada y justificada la desviación de los métodos estandarizados o de rutina en el laboratorio. Normalmente los laboratorios forenses tienen una carpeta en donde están sus métodos de análisis y son esos métodos de análisis los que aplican cuando les llegan estas muestras analíticas, ¿no? Entonces, lo que hacen en la presentación de resultados en muchos casos no es describir el método, sino decir, se realizó con el método del laboratorio número tal. Y entonces eso remite a las carpetas que están al interior del laboratorio y uno puede conocer con claridad qué fue o qué acciones hicieron. Si desviaron ese método, o sea, si tuvieron que hacer una adaptación de ese método, entonces tendrían que reportarla en ese documento para que todo el mundo sepa que es un método que está adaptado. El dictamen, pues obviamente tiene que ser firmado por un profesional del área de la química, se debe de incluir la descripción de las muestras analizadas, si contiene la descripción de lo que se solicitó, se indica quién hizo la solicitud, la fecha de elaboración, la metodología utilizada y las condiciones en las que se recibió la muestra. ¿Qué me puede descartar esa presentación de resultados? Bueno, pues que si el método no está validado, o sea, si el método está validado, pues ya versará en la carpeta del laboratorio, ¿no? Pero si ese método no está validado, pues lo que necesito es una curva de calibración, ¿no? Ustedes lo saben. Entonces, debe de existir esa curva de calibración en donde se identifique el límite de detección y el límite de cuantificación, porque eso me va a permitir ponderar si el resultado analítico que estoy obteniendo puede estar por encima de los valores que me permite el método identificar. Y eso es una parte muy importante cuando se hace la detección y cuando se quiere hacer la cuantificación. Ahora, en la mayor parte de estas incautaciones no se requiere la cuantificación. La Ley General de Salud solamente permite, o bueno, exige la cuantificación del principio activo cuando se trata de cannabinoides, cuando se trata de preparados de cannabinoides, ¿no? Y es porque estos en algún punto se pueden llegar a comercializar y hay que identificar si sí contenían o no contenían lo que dijeron que debía contener. Pero en el caso de las demás se asume que si se identifica la sustancia, pues se puede dar el proceso legal que se tenga que dar para encauzar esa prueba. Si no hay estándares certificados, bueno, pues se pueden utilizar estándares secundarios, ustedes lo saben, pero todo tiene que ir documentado y registrado.
en esta misma etapa, aquellas fallas o circunstancias que son tolerables es que no haya expresión de la incertidumbre, a veces no la hacen, la expresión de la incertidumbre se mira así, ustedes saben que se pone esos valores estadísticos de desviación estándar para poder pues aproximar el resultado de la prueba, y esta expresión de la incertidumbre normalmente está garantizada en los laboratorios que están acreditados bajo la norma 17025 y es verificable cuando uno hace las auditorías en ese sistema de gestión de calidad. Si dentro de la metodología se describen los pasos que se van a realizar o se enuncia el método específico, o sea, es muy importante que aparezca o verse en la presentación de esos resultados y realizar el análisis con métodos que no están validados. Pues ok, podemos pasar eso por alto, pero necesitamos esas curvas de calibración y los identificadores de que se está realizando con el debido cuidado de calidad también, ¿sale? De aquel lado lo que les muestro es como pues es un análisis del chopo, en donde está velado pues los datos de los pacientes y demás, como para que ustedes vean cómo se expresan los límites de corte en ese tipo de documentos, que a final de cuentas pues es un informe de resultados igual que el que se puede entregar en el área pericial. El área pericial, por supuesto, tiene otras características, es lo que estamos viendo, pero lo que quiero mostrarles es esta parte de aquí. ¿Okay? Incluso esas pruebas que son inmunoensayos o de inmunoanálisis tienen un límite de corte que debe de ser registrado, que debe de ser reportado para que tú sepas que al menos por encima por debajo de ese valor ya no la identificas, ¿no? Y bien, pues muchas de estas cosas están dentro de los sistemas de gestión de calidad. Si los laboratorios tienen montado su sistema de gestión de calidad, pues normalmente están garantizadas estas condiciones. Es importante mencionar, ayer también en una plática, les decía justamente eso, hace 2 días les decía justamente eso, o sea, certificar y acreditar requiere mucho recurso, requiere dinero, es caro. Se acredita, hay ocasiones en que se acredita con muchísimos recursos y hay que acreditar diferentes áreas periciales y demás. Entonces, ¿es deseable? Pues sí, sí es deseable, pero lo que realmente es necesario es el sistema de gestión de calidad. Ese es el que tiene que estar montado. O sea, esas prácticas y ese sistema, conforme a la norma, es el que debe de estar montado. Si el laboratorio no está acreditado, o certificado por el sistema, las personas por el sistema de gestión de calidad, ¿quiere decir que no debemos confiar en ello? Pues no, sí debemos confiar en ello, hay gente muy capaz que hace sus pericias muy bien y sus laboratorios muy bien. Lo que debemos de cuidar es que estén esos sistemas, esas buenas prácticas ahí montados, porque el resto a veces es cuestión de recursos. Entonces, ¿a qué nos referimos con certificación? Certificación nos referimos que es que se confirme que un producto, en este caso es un dictamen, servicio, persona o sistema de gestión cumple con los requisitos de una norma o un estándar. En este caso, la que aplica es la 17025. La certificación tiene vigencia y ahí es donde está el problema, se debe de renovar periódicamente. Entonces, cada vez que lo renuevas hay que pagar. El laboratorio puede estar acreditado y hay que verificar en qué método, ¿no? Y puede no estar certificado, ¿no? O sea, están de la mano, pero no necesariamente son sinónimos. La acreditación se refiere a la evaluación de competencia de un proceso por parte de un ente acreditador. Entonces, normalmente se acredita un método, ¿no? Sale. Tienen vigencia, esa es la parte importante. Entonces, pues ahí están mis compañeras, las 3 somos autoras de esa guía, están aquí sentadas conmigo en la mesa y pues es una gran fortuna porque no hay nada mejor que trabajar entre amigos. Igual para la doctora Marilena, les voy a pedir que si tienen preguntas, las guarden al final, por favor. Vamos ahora a la siguiente plática que se titula Más allá del fentanilo, los nuevos opioides.
súper interesante, por favor. Va a estar presentada por la maestra Alejandra Quijano Mateos, quien además tiene porra el día de hoy. Es egresada de la carrera de Química Farmacéutica Biológica de la Facultad de Química de la UNAM. Posteriormente obtuvo la maestría en Criminalística por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y completó su formación con diplomados en Evaluación Educativa, Investigación Clínica Experimental en Ciencias de la Salud y en Enseñanza de la Ciencia Forense. Con más de 15 años de su trayectoria en la UNAM, ha desempeñado un papel fundamental en la docencia, la investigación dentro de la ENACIF. Imparte las asignaturas de toxicología y toxicología avanzada. Ha colaborado también en la materia de farmacodependencia y adicciones. Además, ha organizado talleres y cursos especializados orientados a fortalecer las competencias tanto de estudiantes como de profesores, participando activamente en la tutoría académica, la dirección de tesis y los programas de acompañamiento estudiantil. En el ámbito de la investigación, ha colaborado en proyectos centrados en la toxicología, entomotoxicología, gestión de calidad y en el desarrollo de modelos matemáticos para la estimación del consumo de sustancias de abuso. Su producción académica incluye más de 20 publicaciones entre artículos, libros y capítulos. Ha presentado ponencias en foros nacionales e internacionales y ha contribuido en la organización de congresos y seminarios especializados. Actualmente ella es responsable del Sistema de Gestión de Calidad de la Unidad de Investigación de la ENACIF, donde ha implementado un sistema integrado conformado con la norma ISO 9001 y la 17025, garantizando el cumplimiento de estándares internacionales. La maestra Quijano es miembro activo de la Asociación Internacional de Toxicólogos Forenses, la TIAF, y su labor se distingue por el compromiso constante con la enseñanza, la calidad y la formación de profesionales capaces de vincular la ciencia con el servicio a la sociedad. Muchas gracias. Voy a empezar por pedirles que se despabilen tantito porque los estamos viendo. Entonces, una estiradita porque lo que voy a platicarles hoy me emociona muchísimo y me gustaría que también vean por qué. Entonces, empezamos el día de hoy hablando de lo que son los sistemas alertas tempranas, ¿no? Las nuevas sustancias psicoactivas, las drogas emergentes, el problemón que es el fentanilo. Y hoy les quiero platicar de más allá del fentanilo, porque la verdad es que el fentanilo es muy 2013 y como les he dicho en la clase de toxicología, los toxicólogos nos encanta estar al último grito de la moda. Entonces, me permití hacer una revisión sobre lo que son los nuevos opioides que están causando problemas, que son los nitazenos. Entonces, voy a retomar una gráfica que vieron hace unos minutos, ¿no? Es un reporte de la CDC que nos habla de lo que es la crisis de las muertes por opioides, y en esta vamos a identificar 3 oleadas. Entonces, la primera, que es esta verde, que bueno, no se ve tan verde, ¿okay? Empieza alrededor de los años 90, o sea, antes de que muchos de ustedes existieran, pero tiene que ver con muertes relacionadas con un abuso de opioides prescritos, es decir, morfina, oxicodona y demás. Esto les debe de sonar porque esto implica que después de que hay un abuso de esto, hay un desequilibrio en la oferta-demanda y entonces empiezan a haber medicamentos apócrifos o empezamos a buscar los medicamentos que ya no estamos encontrando en el mercado negro. Entonces, cuando empieza a haber un pequeño declive en estas muertes por lo que son los opioides prescritos, empieza a haber un consumo importante en la heroína. Ahora, vamos a recordar que generalmente, y esto se los voy a decir al final, generalmente vamos a encontrar una situación en la cual hay una alta demanda y entonces empiezan a haber medidas para que ese consumo disminuya y generalmente eso lleva a que busquemos nuevas sustancias. Entonces, si empiezan a haber medidas restrictivas para el consumo de heroína, empiezan a haber y aparecer en las muestras incautadas opioides sintéticos, como el fentanilo y ahora los nitazenos. Y entonces
vemos lo que es una oleada muchísimo más peligrosa y mucho más pronunciada con lo que son la aparición de los opioides sintéticos en, repito, 2013. Ahora también vamos a considerar que el fentanilo no es una nueva sustancia psicoactiva, es un medicamento, y es un medicamento viejo, ¿no? Nuestra experta en la primera mesa nos hablaba de la definición de las nuevas sustancias psicoactivas, que de nuevas no tienen nada. Me voy a adelantar un poquito. Ok. Entonces, el fentanilo, ¿no? Se sintetiza en los 60, pero estos, los nitazenos, o el nuevo fentanilo, como le llamo yo, son opioides derivados de los benzimidazol, ¿no? Del letonitazeno es uno de ellos, y se sintetiza a finales de los 50. La intención de esta síntesis desde la industria farmacéutica es buscar medicamentos que sean más costo efectivos, idealmente que no sean tan adictivos y que tengan esta potencia o esta capacidad de tener la actividad analgésica con un margen de seguridad más seguro que los opioides que se utilizan normalmente. Ahora, esto en función de que se sabe desde hace mucho tiempo que los opiáceos, o sea, los derivados del opio, como la morfina y algunos de otros derivados, son muy adictivos. Entonces, esto también implica que pues vamos buscando alternativas y muchos de ellos se quedan atorados en la parte preclínica o ensayos clínicos, y entonces no salen al mercado porque son muy tóxicos. Sin embargo, la información sobre su existencia está ahí, publicada en artículos y demás. Y eso es importante porque mucho tiempo después encontramos que a la Breaking Bad, ¿no? Encuentro estas publicaciones de intención de, una sustancia que puede reaccionar con el receptor opioide. Y puedo hacerlo con precursores que no están tan castigados o que no están fiscalizados. Y ese es un problema que cíclicamente estamos viendo con las nuevas sustancias psicoactivas. Bueno, entonces, esto también viene adelantándose un poco a que vienen las convenciones del 61 y del 71, ¿no? Que son las que nos marcan esa razón de que las nuevas sustancias psicoactivas, que son todas las que no entran dentro de esta convención, pues se sigan considerando nuevas, y empiezan lo que son los sistemas de alerta temprana. De hecho, en México por fin lo estamos haciendo, era algo que se ha estado mencionando en las asociaciones internacionales desde hace mucho tiempo. Y vean, 30 años después, ¿no?, de la síntesis de fentanilo, ya lo encontramos como parche aprobado por la FDA. Entonces, repito, estas nuevas sustancias de nuevas no tienen nada. El problema es que empiezan estos oleajes, ¿no?, esta ola de muertes por los opioides pues sintéticos, semisintéticos y naturales, y luego empieza la segunda ola, pues muertes por heroína, y de repente empezamos a ver que se está buscando falsificar oxicodona y se nos acaban los precursores de la oxicodona, y entonces ¿qué tenemos? Fentanilo, y empiezan a haber brotes de sobredosis por fentanilo y derivados en 2013. Y si bien apenas hace unos años estamos escuchando en el radio y estamos viendo espectaculares que nos dicen que el fentanilo mata, lo cierto es que ya llevamos 6 años desde que empezó a salir el nitazeno en las muestras incautadas de heroína. Entonces, ahora sí, ¿qué son estos nitazenos? Bueno, pues son derivados del benzimidazol, ¿no? Y esto es una cosa importante, el doctor Rubén nos presentó hace ratito, ¿no?, los opioides, que son derivados de los opiáceos, ¿sí? Para que al menos hoy recordemos la diferencia entre unos y otros, ¿no? Y que los opioides clásicos que están prohibidos, ¿no?, o que están regulados, como la morfina o la heroína, tienen como base el fenantreno. Ahora, estos actúan sobre los receptores opioides. También sobre esos mismos receptores opioides van a actuar lo que son los derivados de la meperidina, ¿no?, el famoso fentanilo y el carfentanilo.
y vean la estructura del benzimidazol, ¿no? Y el etonitaceno y el isonitaceno. Y entre ellos no se parecen en nada, ¿no? Y de paso vamos a mencionar que los nitacenos de aceno tampoco tienen nada, del grupo azo. Pero ese es mi chiste químico y hasta ahí, y es el último que hago. Lo importante es que actúan sobre los receptores mu, kappa y delta. Y como mencionó el doctor, estos van a regular bastantes efectos que tienen que ver con la analgesia general, con la nocicepción, están relacionados con esta sensación de placer, ¿no? Por eso sueltan un golpazo de dopamina, de eso voy a hablar en unos segundos. Y por eso son también tan adictivos, ¿no? Pero también causan el problema de la depresión respiratoria y por eso son tan mortales. Y de particular interés es que sepamos qué es lo que hacen estas sustancias. Entonces, aunque químicamente, ¿no?, su estructura no se parece, sí tienen afinidad por estos receptores. Y entonces, lo que quiero que vean aquí en un estudio que apenas se publicó en el 2024, es la actividad de varios opioides sintéticos sobre los receptores mu, kappa y delta. ¿Ok? Entonces, se los voy a traducir de científico a español, ¿no? Y peor tantito de toxicólogo, que es más complicado. Ajá. Entonces, lo que aquí, ojo, todo lo que termina en TZ es un nitaceno. ¿Ok? Y lo que tenemos graficado de este lado es la constante de afinidad de estos compuestos contra lo que es la concentración efectiva media, es decir, esto quiere decir que qué tan fuerte se une la sustancia a alguno de estos receptores, y esto significa la cantidad que yo necesito para observar un efecto. Entonces, entre más pequeña sea esta constante de afinidad, más fuerte es la unión con el receptor. Y entre más pequeña sea la concentración, ¿sí?, más potente es. Entonces, las sustancias más potentes van a ser las que estén más a la izquierda y abajo. Y vean cómo se comporta, ¿no?, la morfina, el fentanilo, y aquí está el etonitaceno. ¿Ok? Y eso lo vamos a observar en los receptores mu, kappa y delta. Entonces, esto es un foco rojo, porque si de por sí hablábamos de que el fentanilo es de 100, ¿no?, 100 veces más potente que la morfina, ¿qué vamos a esperar de los nitacenos? ¿Ok? Ahora, ¿por qué decimos que estos son 100 o 10 veces más? No nos lo sacamos de la manga. ¿Ok? Espero y reconozco varias caras aquí del curso de toxicología básica, entonces ya son expertísimos en la curva dosis-respuesta, pero se los voy a repetir, ¿no? En farmacología lo que hacemos es administrar diferentes dosis de un medicamento y vamos midiendo un efecto. Ahora, esas dosis generalmente van aumentando en proporciones de 10, entonces trabajamos en escalas logarítmicas que les encantan a los científicos forenses, porque los entendemos. Entonces, lo que vamos a ver aquí es la activación de las proteínas G del receptor mu, el efecto que queremos ver, que es que tanto se activan, y las dosis. Y lo que podemos observar, ¿no?, por ejemplo, aquí tengo el fentanilo, y aquí tengo el isonitaceno. Ahora, vamos a recordar que esto es una escala logarítmica, entonces cada número significa que hay 10 veces la diferencia. Por lo tanto, esta dosis, ¿no?, que me va a dar el efecto de activación para fentanilo, ¿no?, vamos a ubicarlo más o menos en un 7, para el isonitaceno es un casi 9, o sea, hay 2 niveles de diferencia y por eso es que decimos que es 100 veces más potente. Ahora, esto lo podemos ver también en potencia, ¿no?, porcentaje de respuesta máxima. Aquí está nuevamente un logaritmo de una dosis con el porcentaje de respuesta. Y aquí vemos la diferencia entre la morfina, el fentanilo y el isonitaceno. Y vean, no es heroína, pero es morfina. Si la morfina, ¿no?, es el logaritmo valor 0, ¿no?, es mi nivel basal, tengo 3 niveles de diferencia con el fentanilo.
por eso se dice que el fentanilo es 1000 veces más potente que la morfina. Y el isonitraceno, al estar más a la izquierda, es todavía más potente. Entonces, en términos más coloquiales, ¿no? Si la heroína tiene un valor de potencia 1, el fentanilo es un 50, y el isonitraceno es 5 veces ese valor, el letronitraceno es 10 veces ese valor. Entonces, el reto aquí es que tenemos sustancias todavía más potentes y por eso se menciona que los opioides son cada vez más mortales. Y bueno, regresando un poquito a esta cuestión de por qué, o sea, si son tan mortales, ¿por qué los estamos consumiendo? Pues vamos a recordar el curso de farmacodependencia y adicciones, que también es muy taquillero, ¿no? Y vamos a recordar que las adicciones son una enfermedad muchísimo más compleja, pero tienen un componente neuronal importante de neuroquímica, en el cual un estímulo va a generar, va a hacer que el área tegmental ventral suelte dopamina, ¿no? Que es nuestro neuroquímico de la felicidad y del placer, en el núcleo accumbens. Y a su vez, va a generar esa respuesta de placer. Y por otro lado, también va a mandar señales de glutamato a la corteza prefrontal, que va a ayudar a que recordemos que esa experiencia es placentera, y por otro lado, que convenientemente haya un menor control de impulsos. Entonces, cada vez que se nos antoje, vamos a quererlo buscar más sin preguntarnos si debemos hacerlo o no. Bien peligroso. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos opioides? Pues entonces, si nosotros vemos, ¿no?, lo que son los niveles de dopamina en el núcleo accumbens, por eso me puse a hablar del cerebro, no es tan necesario, vamos a comparar lo que pasa con la morfina, el fentanilo, pero vean lo que pasa con el isonitraceno. Entonces también no podemos obviar que también estas sustancias tienen un potencial adictivo importante. ¿Ok? Ahora, esto es un problema porque, como mencionó la maestra Judith, llega el paciente o generalmente el consumidor no sabe lo que está consumiendo, porque normalmente la presentación de estas sustancias son estas tabletas verdes, son estos polvos blancos, y el consumidor pues jura que tiene ojo de cromatógrafo y le dicen, bueno, pues es que esto es oxicodona, y dice, sí, seguro es oxicodona, y pues no, normalmente es fentanilo, o peor tantito, es isonitraceno o etonitraceno, o vayamos a saber qué nueva sustancia psicoactiva es. Entonces, pues generalmente esta acción sobre los receptores opioides sí nos generan los efectos clásicos, pero también es muy posible que los generen con otra potencia o que no cuadre perfectamente con lo que es la sintomatología clínica. Entonces, el primer respondiente no sabe qué hacer, pero sabe que el paciente se está muriendo y que normalmente el cuadro pues se parece mucho a intoxicación por opioides. Entonces, el tratamiento general es con la naloxona, ¿no?, y los ponen en cierta posición para tratar de hacer la reactivación. Pero un problema con esto es que, bueno, la naloxona, para quienes no lo saben, es el tratamiento de elección porque también es un agonista de los receptores opioides, pero no los activan. ¿Ok? Entonces, lo que tratan de hacer es justo de desplazarlos, desplazar el opioide y entonces, pues, que se pueda revertir el efecto. Ahora, el problema es que con estas sustancias, ¿no?, tenemos aquí la morfina, aquí el fentanilo, tienen una disociación, un tiempo de disociación. Eso quiere decir que pueden pues unirse rápidamente al receptor de opioide y con una pequeña dosis van a lograr el efecto. Sin embargo, con algunos nitacenos o peor tantito, el carfentanilo, ese tiempo de disociación es muchísimo más largo. Entonces, no es suficiente un disparo y a veces necesitan más de uno. Entonces, el tratamiento usual no funciona. Pero bueno, los casos de toxicología no siempre son en la sala de emergencias. A veces nada más tratamos de demostrar que haya exposición a la sustancia o bien que en algún momento se pasó. Y entonces, normalmente tenemos la cuestión de, bueno, en toxicología, ¿cómo demuestro que esta persona consumió isonitraceno?
o metonitaceno. Y entonces, además de tener que saber qué nitaceno fue, ¿sí?, tenemos que considerar que pueden pasar por varias vías por varias vías de oxidación, reducción o hidrólisis, ¿no?, en la biotransformación, y esto me va a generar diferentes metabolitos. ¿Y cómo los identifico? ¿No? Bueno, se han desarrollado algunas tiras reactivas. Entonces, bueno, tenemos que pensar que los diferentes nitacenos nos pueden generar diferentes metabolitos, y entonces el screening de esas drogas es muchísimo más amplio y nos puede tomar mucho tiempo. Y por otro lado, pues tenemos que empezar a buscar que también haya consensos de reportes clínicos para ver más o menos por dónde podemos sospechar. Ahora, quienes ya tuvieron la fortuna de recibir la tortura de la clase de toxicología saben que todas las sustancias son tóxicas, y entonces si me mandan a hacer un análisis toxicológico, yo necesito preguntar de qué estamos sospechando. Y si estamos sospechando de un grupo químico de sustancias, entonces de todas maneras tengo una montaña de sustancias de las cuales tengo que sospechar y hacer el análisis presuntivo y el análisis confirmatorio. Y para que no se nos haga, para además recordar que nos gusta la vida difícil, todas estas sustancias normalmente vienen acompañadas de adulterantes o, ¿por qué no?, que el usuario le guste mezclar sustancias. Entonces, no solo es el opioide, sino pues tal vez vienen mezcladas con algún adulterante, o es una benzodiazepina más un opioide, o tenemos pues nuevamente, pues a veces las sustancias vienen contaminadas, y entonces las vamos a encontrar mezcladas con, pues si nos fue bien, con acetaminofén, pero si no, pues puede ser con levamisol o con dextrometorfano, o bien pueden ser otras sustancias. De hecho, de ahí que venga toda esta campaña de ahora le ponen fentanilo, ¿no? Porque generalmente son contaminantes. Entonces, analíticamente, ¿contra qué nos enfrentamos? Puede ser uno, ¿no?, que nos encontremos una tableta o un polvo al cual le tenemos que hacer un análisis bien extensivo, y tenemos que saber que esto viene acompañado de agentes de corte o adulterantes, o bien que sea una muestra que venga de una persona viva. Entonces tengo que ver cuál es la muestra adecuada, si voy a tomar una muestra de orina, una muestra de sangre, de saliva, de cabello, en función de la vida media de ese nitaceno, o si el paciente tuvo muy mala suerte, qué muestra post-mortem puedo tomar para confirmar la exposición. Y en algunos casos, más que nada en donde se hacen políticas de reducción de riesgo o de monitoreo, se puede hacer el análisis de aguas residuales para ver si es que se está consumiendo o si están apareciendo esos nitacenos en alguna población. El problema es si sabemos que, nos conste que estas sustancias que son muy potentes, a dosis muy pequeñas, van a estar en concentración suficiente para ser detectadas. En el campo se han desarrollado hasta ahorita métodos de identificación rápida con tiras reactivas, o bien con espectrometría infrarroja o Raman portátil, pero todo esto siempre tiene que ser confirmado, y generalmente se hace mediante cromatografía de gases o de líquidos acoplado a espectrometría de masas, y nos encontramos con otro problema. ¿Contra qué lo comparo? Si cada una de estas sustancias son cada vez más nuevas y yo nada más necesito pasar un curso de química general o de química orgánica para acordarme que de repente puedo acetilar o puedo metilar, y entonces ya es una nueva sustancia y hago una síntesis diferente. Y entonces, nuevamente, pues cómo voy a alimentar de tiempo, o cómo voy a alimentar estos bases, y dónde voy a conseguir los estándares analíticos para poder comparar. Y además de todo esto, como toxicólogo, ¿cómo voy a interpretar estos resultados? Es decir, estos valores de las muestras biológicas, que son un número, les tengo que dar un significado biológico. Entonces, esos son retos toxicológicos. Ajá. Yo sé que la estaban esperando. Bueno, entonces lo que quiero reflexionar de aquí es que realmente, más allá del fentanilo, nos estamos encontrando como científicos,
siendo parte de una carrera contra las nuevas sustancias psicoactivas y contra los análogos químicos. Entonces, la situación es que tenemos muy adelantadas a las personas que hacen la síntesis de nuevas sustancias psicoactivas, ¿no? Y generalmente es en respuesta a, ¿esto está prohibido? Bueno, entonces voy a hacer una nueva sustancia que no esté prohibida. ¿Me están restringiendo la compra de un precursor? Bueno, voy a buscar una nueva ruta sintética. Y entonces, claramente, esto no está regulado por buenas prácticas de fabricación, control de calidad, entonces el producto puede salir como salió del laboratorio clandestino. Y entonces, ese material que están generando, sin importar si es nuevo, si va a tener el mismo efecto, sin tener que garantizarle nada al cliente, lo van a incautar las autoridades. Por otro lado, lo que no se incaute se va a consumir. Y lo que se va a consumir va a causar daño y entonces va a llegar al primer respondiente que tiene que actuar. Primero, ¿no? La primera prioridad es ¿vamos a sacar al paciente adelante o vamos a salvarle la vida? ¿Sí? Y muchas veces hasta ahí se queda, ¿no? En algunos casos tienen la buena pues costumbre de anotar los síntomas y entonces poderlos irlo a reportar. Y esto es nuevamente lo importante de estos sistemas de alerta temprano y del trabajo multidisciplinario que eso implica. Y es que haya comunicación entre los primeros respondientes, los profesionistas de la salud, ¿no? La gente que participa en el campo, los que estamos en el laboratorio, porque nuevamente si estas muestras llegan al laboratorio se puede hacer una caracterización química, en algunos casos farmacológica. De hecho, todos estos análisis o estos estudios que les presenté, pues sí, son parte de estudios farmacológicos que se están reportando. Y esos métodos, ¿no? Hacemos desarrollo de métodos químicos o analíticos para identificarlos, ¿no? Hacemos experimentos para ver cómo es su potencia, para ver si tienen afinidad con los receptores, ¿sí? Pues claramente se divulga. El problema es que hacer estos experimentos y escribirlos, publicarlos y nuevamente presentarlos en foros como este toma muchísimo más tiempo que el que toma hacer una nueva sustancia. Y esta información que se divulga tiene que llegar a las personas que se encargan de hacer todas estas propuestas de leyes, que son las que dicen, bueno, vamos a hacer una regulación flexible, porque muchas de estas sustancias tienen actividad biológica y por lo tanto podrían ser fármacos. Y entonces no los puedo prohibir del todo porque tal vez sí puedo hacer un medicamento útil. Entonces, tenemos una cuestión en la cual aquí vamos a tener algunas lagunas que van a permitir que aquí tengan materia prima, pero a fin de cuentas tenemos diferentes pues, ritmos de trabajo y los que terminan pagando los platos rotos son las personas a las que las campañas de salud pública les llegan hasta el final. Porque repito, hoy sabemos todos que el fentanilo mata. ¿Cuántos habían escuchado los nitazenos hasta antes de este congreso? Entonces, aquí quiero dejar un par de reflexiones y lo primero es, sí, es importantísimo tener estos sistemas de alerta temprana y que hagamos estos esfuerzos por estar comunicando esta información. Necesitamos que haya muchísima más comunicación entre todos estos personajes, que sea más rápida, pero también necesitamos pensar que va a seguir siempre a la delantera porque hay demanda. Entonces, nuestras políticas, más allá de ser prohibitivas, tienen que empezar a enfocarse un poquito en la reducción del daño, más allá de la prohibición, y en que tengamos a la población más educada. Si hacemos que nuestras políticas estén más enfocadas a la prevención del consumo, es posible que podamos hacer que esta brecha sea menor. Y con eso, pues nada más me queda agradecer su atención. Y ahora sí, preguntas. Muchas gracias por su atención a nuestras pláticas. Justo vamos a empezar la parte de preguntas del público.
a esta mesa de retos actuales en relación con fentanilo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún alumno de química forense que quiera hacer alguna pregunta? De toxicología. ¿No? Adelante, por favor. Aquí adelante tenemos una pregunta. Gracias, Itzama. Bueno, una pregunta. Comentaban un poco sobre la parte de cuando se hace, bueno, cuando se obtiene, digamos, de un lugar de los hechos o un lugar de investigación, este tipo de pues materiales, que pues está el riesgo evidente para las personas que realizan dicha labor, ¿no? Y comentaban en parte la cuestión de tener como el material de seguridad, ¿no? Todo bien. Pero, ¿cuáles otras recomendaciones o qué otras cosas podríamos hacer para lograr que esta recuperación sea exitosa y que también pues procure el bienestar de las personas que la realizan? ¿Te refieres a la recuperación del que se intoxicó? No, o sea, por ejemplo, recuperación de fentanilo, carfentanilo y de ese tipo de sustancias para evitar que justamente haya intoxicaciones. Pues se debe de ocupar todo el equipo de protección personal necesario. O sea, en el caso específico de fentanilo se requieren unos cubrebocas especiales con filtros especiales que impidan el paso de los polvos que están ahí en el aire. Y es importante que el personal que hace la intervención tenga a la mano los shots de naloxona, para que pueda, justamente, si se expone, si se llega a exponer involuntariamente a la sustancia, puedan sacarlo, porque es común que entren, por ejemplo, en paro. Porque como deprime rápidamente el sistema nervioso, pues lo que sobreviene es un paro cardiorrespiratorio, que es normalmente lo que le sucede a esas personas. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que estar muy capacitado. Hay capacitaciones especializadas en pues en esa área para que puedan hacer las intervenciones de forma segura. De ahí que, o sea, recientes fechas, lo que hemos estado escuchando y lo que nos han observado justo cuando estábamos trabajando la guía, es que pues no necesariamente, o sea, en otras intervenciones probablemente el criminalista o el policía con capacidad para procesar pueda hacer la intervención, pero si existe la sospecha de estas cosas, definitivamente tiene que ser alguien que esté capacitado para entrar a ese lugar, porque existe el riesgo de contaminación de forma muy importante. Gracias. Sí, nada más agregar de la importancia que tiene esto que preguntas. Obviamente todo tiene una evolución, ¿no? Las personas que se dedican al diseño de estas sustancias también van evolucionando en su conocimiento, las técnicas van desarrollándose y ellos también las van aprovechando, y ese conocimiento va unos pasos atrás, pero pues al principio siempre es difícil. Les comentaba aquí en la mesa que, por ejemplo, a mí me han invitado a dar pláticas a los cuarteles de la Policía Federal, porque me decían que antiguamente llegaban a desmantelar laboratorios, a romper envases y barriles, y realmente ellos no sabían qué había ahí, solo sabían que tenían que destruirlos. Entonces se exponían a polvos, a vapores, a gases, y muchas de esas personas terminaban intoxicadas. Me han invitado, por ejemplo, al hospital, al 1 de octubre, porque me decían que en el caso particular de México, que no, digamos, no es como en Sinaloa o en otros lados donde la actividad agrícola es muy intensa y están más habituados a tener casos de intoxicaciones por plaguicidas, por ejemplo. Entonces les han llegado casos de personas que se contaminaron con plaguicidas organofosforados, y como los médicos no estaban capacitados, los de urgencias, para recibir a estas personas, el simple hecho de tener impregnada la ropa con estos plaguicidas, los médicos que los atendían en urgencias terminaban convulsionándose, intoxicados. Entonces querían que les diéramos pláticas para desarrollar protocolos de cómo deberían de actuar en ese tipo de casos, porque realmente no sabían a qué se enfrentaban y pues también terminaban con consecuencias a su salud.
Resulta justo muy importante esta parte de la seguridad. Es importante proteger al indicio, pero es más importante proteger la vida y la salud de los que hacen la recolección y el procesamiento de los indicios, ¿no? Sobre todo en indicios de este tipo. ¿Sí? ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, aquí, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días todavía. Son 3 observaciones para la doctora Bravo. La primera de ellas es muchas felicidades por esta guía de interpretación. Su servidor tuvo la gran fortuna de participar en la primera guía en materia de genética y me da muchísimo gusto que esta guía ya esté siendo de utilidad para los jueces y juezas, y todavía más gusto me da saber que el proyecto sigue adelante, incluyendo otras disciplinas. Entonces, la primera observación es muchas felicidades, doctora. Muchas felicidades por este gran proyecto. La segunda observación va en el sentido de yo creo una de las brechas importantes que tienen desde los laboratorios forenses con los jueces y fiscales, es específicamente en la parte del muestreo. Muchos fiscales siguen pensando que es necesario analizar el 100% de las incautaciones o de las pastillas que llegan a obtener. Nosotros desde el ámbito forense sabemos que no es necesario analizar el 100%. Sin embargo, desde el punto de vista legal, aún muchos fiscales y jueces siguen pensando que es necesario analizar el 100%. Creo que si esta guía pudiera abordar de manera muy puntual que no es necesario analizar el 100%, sino que el muestreo es una representación del total de la población, y si se puede acortar esa brecha científica, creo que sería de muchísima utilidad para los laboratorios en México. Ese es uno de los mayores comentarios que su servidor ha recibido, principalmente de los laboratorios de química de México. Y la tercera observación es, afortunadamente tengo entendido que el programa de ICITAP ya volvió a iniciar actividades aquí en México, y ahora el enfoque justamente es con sustancias controladas, balística, criminalística y genética. Nuevamente, son las 4 disciplinas que nuevamente se reincorporaron en el programa de ICITAP, y creo que si ustedes así lo deciden, creo que también pudieran aportar también en ese sentido. Bueno, y la última pregunta también para la maestra Alejandra. Del estudio que usted pudo identificar cuáles son los tejidos que se pueden analizar para identificar estas sustancias. ¿Cuáles serían los tejidos ideales post-mortem para poder identificar las nitazonas? Muchísimas gracias. Gracias, doctores. No, gracias a ti, muchas gracias. Voy a retomar tus observaciones, las agradezco mucho. La primera sobre las guías, sí, pues nosotros en la escuela también estamos muy orgullosos de ese proyecto. Nace ahí en coordinación con el Consejo de la Judicatura Federal, que se acercaron a la directora de la escuela y ha tenido la gran visión de ver esto como un proyecto en donde participen todas las áreas, ¿no? Nosotros pues participamos desde nuestra trinchera, pero compañeros nuestros han desarrollado las otras guías en coordinación con ellos, y pues es, yo creo que un gran proyecto que esperamos sea de utilidad y que se tiene que revisar en el tiempo, pues para ver si, como mencionamos, cumple con el objetivo para el cual fueron diseñados, ¿no? Y que bueno, que los usuarios y todos los que van participando pues se sumen a hacer la revisión, porque eso le da validez, esa es la idea, ¿no? Que le dé validez a lo que está ahí escrito. Entonces, pues muchas gracias. Con respecto al muestreo, sí, se aborda en la guía de forma puntual. Hay un apéndice sobre el muestreo y hay varias pues indicaciones en estas listas de cotejo en donde se dice que lo que se necesita es el muestreo, no hacer la identificación de todo lo incautado, porque pueden incautar, no sé, voy a decir una tontería, toneladas o muchos kilos de esa sustancia, y pues no le puedes pedir al laboratorio pericial que haga el análisis de toda esa tonelada. O sea, eso es absurdo. Lo que se debe de hacer es un muestreo que sea estadísticamente representativo, y con base en esa representatividad estadística, entonces tú infieres que es el global lo que contenía el fentanilo o la sustancia que estés ocupando.
la voy a volver a revisar, la vamos a volver a revisar y vamos a verificar que sea lo suficientemente claro en ese punto para que justo pueda ser de utilidad. Sí lo abordamos, pero vamos a ver que esté bien planteado. Y de ICITAP, pues es una buena noticia, ¿no? Definitivamente. Ojalá podamos entablar una relación con ellos nuevamente. Gracias. Sí, en la última revisión sobre concentraciones post-mortem reportadas de nitacenos, las muestras principales que se usan son sangre central y femoral. Pero no dudo que eventualmente se empiecen a explorar otras matrices, sin embargo, esas son como las clásicas. Muchas gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta? Ok. ¿Ya? Ya. Uy, buenos días. Bueno, mi pregunta va sobre la guía. Es como, o sea, se pone como el rol de químico, como que es el que tiene que hacer el análisis y el rol del juez. Pero, o sea, mi pregunta es aquí dónde entra el científico forense, porque pues nosotros no podemos hacer análisis en química ni en toxicología porque no tenemos la carrera. Entonces, ¿en qué momento nosotros podemos interceder, vaya, en esa parte? Sí. Muy linda pregunta y muy buena pregunta. Ustedes tienen un perfil maravilloso y de hecho ustedes entienden mejor que nadie lo que está ahí escrito. Porque ahí en esa guía hay cosas planteadas que son del área del derecho y otra que es del área técnico-científica. Y evidentemente pues nosotros entendemos mejor el área técnico-científica y hay un pedazo del derecho que justamente por eso pasa a revisión de ellos. Sin embargo, ustedes tienen un perfil privilegiado porque ustedes entienden de las dos áreas y entienden perfectamente bien ese diálogo y el nivel al cual está planteado. Su papel como usuarios de estas guías es asesorar a los demás. Esa es una característica muy importante de ustedes. Ustedes pueden analizar, pueden ver el peritaje e identificar justamente esas fallas que están en el peritaje sin necesidad de la guía. Porque ustedes saben en dónde están esas fallas de forma importante, ¿no? O qué tiene que estar ahí planteado para que puedan verificarlo. Entonces, al final, pues sí, el usuario, o sea, digamos que es un diálogo entre la parte técnica y la parte del derecho, pero en ese diálogo también se pretende no nada más que el usuario final sea el juzgador, sino que las áreas periciales y todos los involucrados en el proceso tengan mayor información acerca de esas pruebas periciales, las comprendan mejor, entiendan mejor sus alcances para poder valorarlas adecuadamente y para poder asesorar adecuadamente. Ustedes sí pueden hacer eso, ustedes pueden asesorar al juzgador en esos términos y pueden también sugerir cosas, pruebas que se tienen que efectuar para que eso sea valorado adecuadamente. Así es de que yo no tengo duda que pueden intervenir en eso. O sea, si bien es cierto que no van a hacer el análisis, pero bueno, el análisis es la subguía 3. Ustedes pueden participar en la 1, en la 2 y en la 4 al revisar los dictámenes. ¿Verdad? Entonces, no está sesgado completamente solamente a los químicos o solamente a los juzgadores, sino hay un pedazo que ustedes son muy capaces de verificar. Y me gustaría como abonar a esta parte, retomando la pregunta que hacían en la ponencia anterior, ¿no? ¿Cómo en estos sistemas de alerta temprana entraría un científico forense o qué haría, ¿no? Justamente esta parte es muy importante. Ustedes conocen los dos lenguajes, conocen la parte técnica y conocen la parte científica. Entonces, seguramente ustedes serían buenos prestadores de servicio social de verdad, o sea, de verdad, serían excelentes prestadores de servicio social en el observatorio, porque conocen sobre química, conocen sobre toxicología, conocen sobre leyes. Entonces, la verdad me da muchísimo gusto que esta ponencia y estas mesas de este día les hayan gustado y de verdad lo hicimos justo pensando en todas estas preguntas que nos hacen ustedes como alumnos a lo largo de las clases, ¿no? Y con esa preocupación que tienen de que no puedo dictaminar, yo les diría, no todo es dictaminar, o sea, no todo es dictaminar. Hay quienes dictaminamos y ya dejamos de hacerlo porque no todo es dictaminar, ¿no?
Entonces, creo que es súper importante, ¿no? Vamos a la última pregunta para cerrar esta mesa. Antes de la pregunta, quiero decir que también saben de adicciones. Vamos entonces a la última pregunta. Sí, aquí. Al que llegue primero el micrófono. Esta pregunta viene de los foros. La primera es para la doctora María Elena. Dice, en el país, ¿cuántas fiscalías tienen laboratorios acreditados en estos procesos de análisis toxicológicos? ¿Sería una causante de no admisibilidad en un dictamen o perito? Y la siguiente es para el doctor Rubén. Dice, ¿qué factores de protección existen en México para que la epidemia del fentanilo no haya crecido tan rápido como en Estados Unidos? ¿Contesto yo primero? Voy como los alumnos. ¿Me puedes repetir la pregunta? No. Lo primero era sobre la estadística, ¿no? ¿Cuántos laboratorios? ¿Cuántas fiscalías No sé. tienen laboratorios acreditados en estos procesos? Y si sería una causante de no admisibilidad en un dictamen. Bueno, me dicen mis compañeros que la FGR, lo voy a dar por cierto, pero no sé cuántos. O sea, si la pregunta es cuántos, no sé cuántos tienen estos sistemas. Si eso desacredita un dictamen, no, por supuesto que no, justamente no. Y eso lo dice la guía. Y es lo que comentábamos hace poquito durante esta participación, y en otras áreas pues se da de la misma forma también. O sea, tener los sistemas de gestión de calidad es la parte importante, porque eso es lo que da garantía de disminuir el riesgo de error en esos dictámenes. Pero tener la certificación o la acreditación requiere recursos, entonces no necesariamente todos los laboratorios van a tener acreditados todos sus métodos, ¿sale? Entonces no puede ser razón de desacreditar un peritaje, por supuesto que no. O sea, cuando yo no cuento con el sistema de gestión de calidad, entonces veo en estas listas de cotejo qué otras opciones tengo para verificar la calidad de ese peritaje, ¿no? Y entonces digo, pues ¿tienen su curva de calibración? Sí. ¿Tienen tu método validado? Sí. ¿Lo comparaste con las librerías? Sí. ¿O tienes tu estándar? Sí. Bueno, pues entonces está bien, me estás reportando tus límites de detección, tus límites de cuantificación. Esa es la parte importante y eso es lo que se puede ir verificando cuando estás leyendo el informe, ¿no? Hay ciertos rubros en donde fácilmente identificas estos datos y pues eso te permite valorar que ese peritaje fue hecho con la calidad requerida, no necesariamente si el laboratorio está certificado o el método acreditado. ¿Vale? Solamente retomando, los laboratorios de la FGR están acreditados laboratorios regionales en Oaxaca, el Bajío y en el norte del país, además del laboratorio central. Son bien poquitos. Los laboratorios de las fiscalías estatales desafortunadamente tienen menos recursos. Entonces, como ya escuchamos a lo largo de la plática, acreditar y certificar estos laboratorios es dinero, recursos que no se tienen desafortunadamente. Y adelante, por favor, doctor. Y bueno, con respecto a la pregunta, primero tenemos que pensar que tenemos diferencias culturales, ideológicas profundas con respecto a nuestros vecinos. En México, por ejemplo, la cuestión del tiempo que viven los hijos, por ejemplo, en el seno de las familias es diferente a lo que sucede en Estados Unidos. Cuando los muchachos alcanzan cierta edad, salen de la casa y viven solos y tienden a ser muy alejados de la familia. Por ejemplo, hay un curso que doy también allá a los muchachos y les hablo de los factores de riesgo. Por ejemplo, hablando de adicciones, hay factores protectores, hay factores de riesgo. Entre los factores de riesgo está precisamente esa desestructuración de la familia. Por aquí trajimos un póster precisamente de un estudio que realizamos en un centro de control de adicciones que está en Veracruz, que se llama Cúspide, y bueno, detectamos varias cosas interesantes. Una de ellas, por ejemplo, es que la principal droga que consumen los muchachos allá es el cristal, a diferencia de lo que yo pensaba. Y características, por ejemplo, de esos consumidores es que
todos ellos vienen de familias desestructuradas, donde hay poca supervisión, por ejemplo, y que iniciaron con drogas como el alcohol, y ¿quién les proporcionó ese alcohol? Su familia. ¿Sí? De esas fiestas familiares en que el papá le da alcohol al niño y les causa risa. Esos niños empiezan con alcohol y después pasan a otro tipo de drogas. ¿Y quién creen que les proporciona esas drogas? Sus amigos, no el dealer, sus amigos. ¿Sí? Entonces, esas características yo creo que nos hacen diferentes de nuestros vecinos, estos muchachos que se van a edades más tempranas del seno familiar y que no mantienen esos lazos ni familiares ni comunitarios. Creo que ese es un factor de riesgo que es más marcado allá, además de las cuestiones económicas. Ayer hacía unos cálculos, por ejemplo, para tratar de entender también por qué se migró de los opiáceos clásicos, digamos, a los opioides, además de todo lo que ya hablamos de la potencia. Y fíjense, para producir 1 kilo de heroína o de morfina se requieren alrededor de 100,000 plantas. Esas 100,000 plantas para crecer requieren alrededor de 1 hectárea. Entonces, y eso más o menos son como 11 kilos de goma de opio, y eso representa como 12 millones de pesos de ganancias. En cambio, las personas que sintetizan, por ejemplo, fentanilo, invierten 300,000 pesos y ganan 8 millones para producir 1 kilo de fentanilo, pero no se exponen tanto y es más fácil transportarlo por su potencia precisamente. Entonces, en el mercado, por ejemplo, en el caso del kilo que les mencionaba de morfina o heroína, eso representa alrededor de 62,500 dosis, más o menos. Y los muchachos, les decía, por esas características que tienen de que se alejan de la familia, de que buscan trabajos desde muy temprano, entonces tienen un poder adquisitivo también diferente que los muchachos aquí en México. Yo creo que esos son parte de los factores que han hecho que aquí no se haya observado lo mismo que se observa allá, ¿no? Les agradecemos mucho su presencia. Los invitamos a pasar al receso para dar paso a la última mesa. Gracias.